Medusa era de una belleza deslumbrante, y muchos nobles rivalizaban con la esperanza de poseerla, y nada en ella era más hermoso que sus cabellos. Así me dijo uno que aseguraba haberla visto. Dicen que el dios del mar la tomó en un templo dedicado a Minerva. La hija de Júpiter se volvió de espaldas, cubriéndose los castos ojos con la égida, pero para que el hecho no se quedase impune, transformó la cabellera de la gorgona en serpientes repugnantes. Todavía hoy la diosa lleva ante su pecho, para paralizar el temor a sus enemigos, las serpientes que ella misma generó. Libro cuarto. Las metamorfosis de Ovidio. Pues aunque no lo creáis, queridos oyentes, hemos tenido algún que otro fallo técnico grabando esto, de modo que, Alberto, no sé si darte de nuevo los buenos días o ¿tú qué quieres decir? Hola, buenos días a todos. Bueno, no pasa nada, los problemas técnicos son el pan de cada día aquí en los podcasts. Y bueno, para quien no me conozca todavía, yo soy Alberto Menéndez, he sido autor y redactor del canal de aprendizaje Academia Play. Y en el anterior programa hablamos sobre la Odisea y hoy les voy a traer una nueva historia que también aparece en el libro de la mitología griega como nunca antes te la habían contado, y en este caso es Medusa. Madre mía, si es que no te hago falta, yo aquí sobro, te dejo solo el podcast, venga. Bueno, entonces vamos a empezar con una frase muy conocida y es la siguiente. ¿Cuántos de nosotros hemos oído alguna vez la expresión "me he quedado de piedra"? Creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Bueno, pues esto viene de la criatura Medusa, que es, digamos, al menos de los seres mitológicos más conocidos del mundo griego, pues junto con el Minotauro, el perro Cerbero y otros muchos más, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que quería hablar sobre Medusa? Bueno, lo primero de todo vamos a hablar sobre los orígenes, ¿no? De dónde proviene esta criatura. Entonces, digamos que hay dos orígenes principales. Hay dos versiones de la misma historia. Eso es. Escritas en momentos diferentes del periodo, bueno, de la historia griega, ¿no? Sí, digamos que el primero de ellos se lo debemos al poeta Hesíodo en su obra Teogonía, más o menos, para que nos situemos en el tiempo y en el espacio, pues siglos 8-7 antes de Cristo. Entonces, bien, ¿qué nos cuenta Hesíodo? Pues nos cuenta que Medusa, bueno, ella ya nace monstruo, es la hija de Forcis, el dios de los peligros del mar, y de Ceto, que es diosa de los monstruos marinos. Entonces, pues ya podemos darnos una idea de qué va a ser. Entonces, pues está dotada de serpientes, de colmillos, de una mirada petrificante, y además va a tener otras dos hermanas. Todas ellas van a ser las gorgonas. Entonces, ¿quiénes eran? Medusa, Esteno y Euríale. ¿Y qué pasaba con Medusa? Pues de ellas tres era, digamos, la que peor suerte tenía porque era la única mortal. Aunque los oyentes, eso sí, tengo que darles un dato, y es que Esteno era la hermana más peligrosa, aunque la más conocida de todas es Medusa. Entonces, digamos que en esta versión de Hesíodo, pues Medusa ya nace monstruo per se. Y la otra versión, que es la más dramática y yo creo que la más conocida, ya nos la da Ovidio en su obra Las Metamorfosis. Ovidio vivió entre los siglos I antes de Cristo, I después de Cristo. Y aquí ya voy a alertar a los oyentes porque es una historia de lo más dramática. Es bueno alertarlo porque esta historia es de esas que te hacen replantearte qué pensaba la gente antiguamente. Efectivamente, entonces les voy a narrar a los oyentes pues la historia tan dramática de esta versión de Medusa. Entonces, bien, ¿qué nos cuenta Ovidio? Nos cuenta que Medusa era una sacerdotisa muy hermosa, dotada de una cabellera deslumbrante y que custodiaba el templo de Atenea. Entonces, debido a su gran belleza, pues había muchos hombres que la deseaban. Y entonces, para su mala suerte, pues uno de aquellos que se va a fijar en ella va a ser precisamente el dios Poseidón o Neptuno para los romanos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, aquí hay diferentes versiones. Unas cuentan que fue la propia Medusa la que sedujo a Poseidón,
y en otras pues directamente Poseidón toma lo que quiere, sin pedir permiso u opinión al respecto. Entonces digamos que Poseidón, pues encaprichado de ella, pues decide tomarla, forzarla a tener relaciones en el templo de Atenea. Y una vez cometido el acto, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que Atenea pues, se va a quedar enfurecida, ¿no? por ese ultraje. Entonces les voy a preguntar a los oyentes, ¿qué creéis que va a pasar? ¿A quién va a castigar? ¿A Poseidón o a Medusa? Creo que esa respuesta la sabemos todos. Pues efectivamente, Atenea, que además estaba bastante envidiosa por la belleza de Medusa, pues la va a transformar en un horrendo monstruo. Entonces, y además, digamos que para recochinearse todavía más, pues su cabellera, su hermosa cabellera, la va a transformar en un nido de serpientes grotescas. Y además, pues la va a dotar también de una maldición, podríamos decir, y es que su mirada convierte en piedra a todos aquellos que la miren directamente. Así que ya podemos tener la figura de Medusa más o menos ya en nuestra mente. ¿Este mito no hace que se le tenga demasiado cariño a Atenea? Desde luego, Atenea es curioso porque es la diosa de la sabiduría, de la estrategia en las batallas, y realmente es una diosa muy querida, pero también es muy vengativa. También acordémonos de lo que le pasó también a Aracne. Pobrecita mía. En otro mito. Entonces, la tejedora. Exactamente, la tejedora. Entonces hay que tener en general mucho cuidado con los dioses, con todos ellos, por muy buenos que puedan parecer en un principio. Y Atenea es un buen ejemplo. Y bueno, ¿qué va a pasar después? Bueno, pues Medusa, pues aparte ya de ser convertida en un monstruo horrendo, pues Atenea además la va a enviar muy lejos, más allá de los océanos, dice Ovidio. Entonces, no se sabe muy bien dónde vive. Algunos dicen que es la isla de Sarpedón, otros dicen que podría ser Sicilia, Cerdeña o el propio norte de África, el lugar de reposo de Medusa. No se sabe muy bien, hay muchas versiones. El caso es que pues la va a enviar muy lejos, y es aquí donde se va a entrecruzar la historia de Medusa con uno de los héroes griegos más conocidos, que es Perseo. No confundir con Teseo. Efectivamente, Teseo es el del Minotauro. Se parecen los nombres, Teseo y Perseo. Luego puedo contar una anécdota muy buena. Y pues es de los más conocidos, ¿no? Junto con el propio Teseo, Ulises, Aquiles, Hércules, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver un poco los orígenes de Perseo y cómo es que se entrecruza con Medusa y cómo acaban interaccionando. Entonces, bien, ¿de dónde procedía Perseo? Bueno, primero tenemos que hablar del rey Acrisio y de su esposa Eurídice. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Acrisio esperaba una hija con mucha ilusión. Iban a acudir a un oráculo para saber qué le deparaba a esa hija. Entonces, aquí es cuando va a ocurrir una profecía horrible, y es la siguiente, y es que dice que el hijo de esa hija, es decir, el nieto, va a asesinar a Acrisio en algún momento de su vida. Entonces, bueno, pues como podemos imaginar, esto a Acrisio no le hace ninguna gracia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver cómo este personaje no se va a destacar precisamente por su buena paternidad. Entonces, bueno, cuando nace la hija, que se llama Danae, pues para que no pueda concebir ningún hijo, decide encerrarla en una torre de bronce. Y así, pues ningún hombre podría acercarse a ella. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con las profecías? Que al final se tienen que cumplir de alguna forma. Es el destino. Es decir, no podemos huir de nuestro destino. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que Zeus se las ingenia para colarse en esa torre de bronce. Se convierte en una lluvia de oro que va a depositarse sobre Danae. Y entonces esta se queda encinta. Y después va a dar a luz a Perseo. Bueno, pues imaginémonos cómo va a reaccionar Acrisio. O sea, ya se está empezando a cumplir la profecía. Entonces, bueno, pues dice, bueno, si esto no ha funcionado, pues voy a encerrar a Danae junto con su hijo en una caja y los voy a lanzar al mar y que se ahoguen. Y así, pues, yo me quedo libre de esa maldición. La gran paternidad de los antiguos griegos. Efectivamente. Pero va a ocurrir que Danae va a acabar en la isla de Séfiros. Y entonces le va a recibir el hermano del rey, que se llama Dictis,
el rey se llama Polidectes, y entonces los van a coger en la isla y los va a llevar, se van a quedar en la corte del rey Polidectes. Pero este rey Polidectes tampoco va a ser un personaje muy bueno, que digamos. ¿Y por qué? Bueno, Dánae era de una gran belleza también, y entonces se va a quedar pues muy interesado por ella. Bueno, pasan los años, Perseo se convierte en un muchacho, y ¿qué va a ocurrir? Pues que va a crecer muy apegado a la madre. Y muchos decían pues que era un poco, pues eso, no era muy hombre, siempre estaba con su madre de aquí para allá, y entonces Polidectes lo que quería era deshacerse de él para poder casarse con su madre. Entonces, bueno, decide urdir una estratagema. Entonces Polidectes organiza un gran banquete e invita pues a todos los hombres ilustres de la isla y también a Perseo. Pero es una trampa. ¿Por qué? Porque luego, una vez que comienza el banquete, les dice, bueno, ¿y qué regalo me vais a traer? Porque claro, aquí tampoco os puedo invitar de balde. Entonces, bueno, pues cada uno de los invitados le ofrece el mejor caballo de sus establos. Pero Perseo no tiene nada que ofrecer. Y entonces le dice Polidectes, vale, pues entonces tú me vas a traer la cabeza de Medusa. Uy. Entonces, claro, Perseo se tiene que encomendar a esta misión. Pero va a recibir la ayuda de los dioses, como no podía ser de otra forma. Entonces, bueno, ¿qué le van a dar los dioses a Perseo para poder enfrentarse a esta misión? Bueno, va a recibir la ayuda de Hermes, el dios de los mensajeros, le va a dar una hoz de diamante irrompible, y Atenea le va a dar un escudo tan bruñido que funciona como un espejo. Acordémonos, esto va a ser fundamental en la historia porque nadie podía mirar a los ojos a Medusa, a no ser que se convirtiera en una estatua de piedra. ¿Se sabe por qué estos dioses deciden ayudar al jovencito Perseo? Perdón. Bueno, realmente Perseo estaba llamado a cumplir una gran misión, como todos los héroes griegos. Y los dioses muchas veces, claro, en el fondo no somos más que marionetas en manos de los dioses, entonces pueden llevarnos a la victoria o a la gloria o condenarnos a la perdición. Entonces depende del gusto que sientan los dioses por ese mortal. Exactamente. Normalmente a los héroes suelen ayudarles. También, bueno, por ejemplo, en el caso de Hércules, Hera, que era la esposa de Zeus, siempre le va a estar fastidiando, pero también, oye, al final cumple su misión, ¿no? También es verdad que debido a nuestras acciones individuales también podemos recibir el beneplácito o el enfado de los dioses. Sin embargo, siempre estaremos a su libre albedrío. Es decir, la voluntad de los dioses, al final, ahí poco podemos hacer. Y sí es verdad que Perseo pues, estaba llamado a cumplir una gran misión, ¿no? Acabar con Medusa. Entonces, digamos que los dioses pues, también le van a ayudar en esa misión. Vale, en ese caso continúa, Alberto. Es verdad que, por ejemplo, en otras versiones, es Zeus el que le da una espada de diamante, entonces puede variar la versión, ¿no? Pero digamos que va a tener un arma que además proviene de los mismos dioses. Pero no va a ser suficiente con estos dos objetos, entonces necesita otros artilugios. Y aquí es cuando entra en juego también otras criaturas bastante grotescas que se llaman las grallas. ¿Y qué pasaba con las grallas? Las grallas eran hermanas de las gorgonas. Y eran tres ancianas decrépitas, también de lo más grotescas, que tenían un solo ojo y un solo diente, que compartían entre ellas tres. Y las grallas eran las que conocían el camino a las ninfas, que también van a poseer unos objetos que necesita Perseo. ¿Las grallas no son las mismas que las mouras? Las moiras, perdón. No son exactamente lo mismo, porque es verdad que son tres, pero no es lo mismo. Las grallas y las moiras son diferentes. Las moiras son las tejedoras que tienen la vida de los humanos en sus manos, las que cortaban el hilo de la vida pues cuando ya se acababa. Sin embargo, las grallas, ¿vale? eran ancianas que poseían un solo ojo y un solo diente que compartían entre ellas. Se lo iban pasando unas a otras. Y entonces lo que hace Perseo es engañarlas. En uno de los momentos en los que se están cambiando el ojo y el diente, se los quita. Y entonces no se lo quiere devolver hasta que le digan dónde están las ninfas. Y es aquí cuando pues, las grallas, que quieren recuperar su ojo y su diente, pues le dicen dónde está. ¿Y qué es lo que guardaban las ninfas? ¿Por qué tenía tanto interés Perseo en llegar a las ninfas? Porque las ninfas le van a otorgar a Perseo tres objetos. Anotémoslos. Las sandalias aladas, ¿vale? Que aquí en otras versiones se las da Hermes. Bueno, nosotros vamos a hacer como que se las dan las ninfas. Las sandalias aladas, un zurrón mágico y el casco de Hades, que hace invisible a todo aquel que lo porta. Bien, entonces
ya tiene suficientes objetos para enfrentarse a Medusa. Entonces, bien, con estas sandalias aladas recorre kilómetros y kilómetros hasta llegar al lugar donde reposa Medusa. Entonces, según se va acercando a este lugar, pues va encontrándose con estatuas de piedra, que eran aquellos incautos pues, que habían decidido intentar enfrentarse a ella y no habían tenido tanta suerte. Entonces, según se va acercando, cada vez van siendo más numerosas estas estatuas y llega a una cueva. En esta cueva igual hay estatuas por todas partes y habíamos dicho que no podía mirarla directamente a los ojos. Entonces, lo que va a hacer Perseo, dependiendo un poco de la versión de quien la cuente, pues se va a agazapar, va a entrar muy sigilosamente y entonces escucha unos sonidos sibilantes, monstruosos, pero él se va a quedar quieto hasta que llegue el momento exacto. Entonces, a través de su escudo bruñido, ve que se va acercando Medusa, pero no puede mirarla directamente. Entonces, en un arrebato, cuando Medusa está lo suficientemente cerca de él, sin mirarla, le pega un tajo con la hoz y le corta la cabeza. En otras versiones, lo que hace es aprovecharse de que está dormida y le corta la cabeza. Yo prefiero la versión más dramática, la más contundente. Es que la otra versión es muy cobarde. Sí, podríamos decir que sí. Entonces yo prefiero cuando está Medusa acercándose a él y entra en combate. Entonces, bueno, le corta la cabeza con la hoz que le había proporcionado Hermes. Y aquí hay que tener un dato muy importante. Aún después de muerta, Medusa sigue conservando su poder. O sea, que no era simplemente que cogiera, le cortara la cabeza y ya se acabó. No. Tiene que tener mucho cuidado con su cabeza, guardarla en el zurrón mágico, ¿vale?, que le habían proporcionado las ninfas y no mirarla tampoco la cabeza. Porque aún después de muerta sigue conservando su poder. Bien, entonces, bueno, y otro dato es que de esa cabeza de Medusa, ¿vale?, van a nacer otros dos personajes mitológicos, uno muy conocido, que es Pegaso, el caballo alado, y su hermano Crisaor. Pero no nos detendremos en estos personajes, que también son muy famosos. Pegaso es de las criaturas mitológicas más conocidas también del mundo griego. Pero vamos a seguir con Perseo, que tiene ya la cabeza de Medusa en su poder, en su zurrón mágico. Entonces, bueno, Perseo pues va a seguir viviendo muchas aventuras. Una de ellas es el rescate de Andrómeda, de la princesa Andrómeda. ¿Y quién era Andrómeda? Bueno, era la hija de un príncipe etíope, de Cefeo y de Casiopea, que la habían amarrado a una roca para ser sacrificada a un monstruo marino. ¿Vale? Igual por otra profecía que decía pues que iba a traer la perdición. Entonces, bueno, sus padres decidieron sacrificarla, pero Perseo la va a rescatar. Y aquí es cuando Perseo, ojo, esto puede parecer un poco cobarde, bueno, según quien lo mire, y es que ahora, como tiene la cabeza de Medusa en su poder, cada vez que se encuentre con un problema la va a utilizar. Entonces va a convertir en piedra a todo aquel que se interponga en su camino. Entonces, pues al monstruo marino lo convierte en piedra y va a rescatar a la princesa Andrómeda y se va a casar con ella. A ver, hay que decir que los héroes griegos, en su mayoría, al final destacan mucho por la astucia y por el manejo de las cartas que tienen en cada momento. Sí, efectivamente. Eso luego lo veremos después, cómo Perseo va a utilizar el ingenio como Ulises, ¿no?, como habíamos narrado en la Odisea. Muchos héroes griegos no solamente se destacan por su fuerza bruta, sino también tienen que utilizar el ingenio para salir airosos de las situaciones en las que se enfrentan. Entonces, bueno, pues aquí voy a comentar un episodio bastante simpático y es el siguiente, que bueno, cuando se va a desposar con Andrómeda, de repente en la boda irrumpe el tío de Andrómeda, Fineo, que él es el que quería casarse con ella. Lo que pasa es que, bueno, cuando iba a ser sacrificada, dice, pues no me preocupo por ella, pero como la han rescatado, pues ahora yo me quiero aprovechar. Entonces, espera, entonces estamos diciendo que el tío de Andrómeda quería casarse con ella. Exactamente. Fineo quería casarse con Andrómeda, pero cuando iba a ser sacrificada ni se preocupa, porque podía haberla rescatado él. No, dice, pero como la ha rescatado Perseo, pues me ha hecho el trabajo sucio, irrumpo en la boda y me la quedo. Y entonces aquí es otra vez cuando Perseo dice, así, pues toma cabeza de Medusa y se convierte en piedra. ¿Convierte solo a Fineo o al resto de invitados a la boda? No, bueno, digamos que a Fineo y a sus seguidores. No a todos los comensales. El caso es que luego pues sigue con su periplo y también aquí vamos a ver un comportamiento un tanto extraño de Perseo y es el siguiente. Bueno, en su periplo por el Mediterráneo se encuentra con el titán Atlas. Y entonces
fijaos lo que ocurre, y es que Perseo le convierte en piedra porque no le había acogido según sus pareceres. Es decir, el titán Atlas iba a lo suyo, estaba condenado a mantener la bóveda del firmamento bajo sus hombros, no le atiende como es debido y dice Perseo, así, pues te convierto en piedra. Curioso, ¿no? Y la bóveda no se cae. No, sigue en su sitio, o sea, se convierte en piedra y sigue sostenida en el firmamento. Pero bueno, como vemos, a veces estos héroes tienen a veces unos comportamientos un tanto curiosos. Eso lo vamos a ver siempre también en Hércules, en Ulises, en fin. No son 100% bondadosos o... Eso vamos a ver que tienen también sus sombras. No son el caballero típico que nos encontraríamos en la novela de caballerías de la Edad Media. Entonces, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, pues nos habíamos quedado con que en la isla de Séfiros, Dánae estaba encaprichado Polidectes por Dánae. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues acuérdate de quién era Dánae. Dánae era la madre de Perseo. Entonces Polidectes se había querido deshacer de Perseo, el cual iba en busca de la Medusa. Según el parecer de Polidectes, pues seguro que se iba a quedar convertido en piedra y para nada se esperaba que iba a hacer su aparición. Entonces resulta que Perseo hace su aparición en mitad de la boda de Polidectes con Dánae, que Dánae, por cierto, no tenía interés en Polidectes, pero claro, se vio forzada a casarse en contra de su voluntad. Entonces Polidectes se encuentra con la sorpresa y dice, pero bueno, ¿y este habrá venido aquí? Y entonces, bueno, le manda prender, sus hombres quieren arrestar a Perseo y coge Perseo otra vez, utiliza la cabeza de Medusa y convierte a Polidectes y a sus hombres en piedra. Y Dánae se salva de ser casada por este personaje. Y entonces, bueno, aquí aparece Dictys, que era el hermano benévolo de Polidectes, y se convierte en el nuevo rey. Y bueno, pues la isla queda en paz, queda en tranquilidad, y aquí es cuando se cumple la profecía que veíamos al principio. Pues a ver si por fin nos enteramos cómo termina la maldita profecía. Bien, entonces nos habíamos quedado, pues Dictys se convierte en el nuevo rey, pasan algunos años y entonces, bueno, Acrisio ya está muy anciano y se organizan unos juegos en la ciudad de Argos, en los que Acrisio pues, es el invitado principal. Y en estos juegos participa Perseo. Ojo, Acrisio no sabe nada de su nieto. Ya él lo había mandado lejos, él pensaba que se había muerto, no sabe nada de él. Y entonces, pues, Perseo destaca mucho en estos juegos y se produce el lanzamiento de disco. Que, por cierto, todavía hoy en día se sigue haciendo los Juegos Olímpicos y muchos de los juegos que se hacían en la antigua Grecia. Seguimos jugando al frisbee, ¿qué? Sí. Entonces, bien, Perseo lanza el disco, pero con tan mala fortuna que coge y se le incrusta en todo el pecho a Acrisio, sin darse cuenta. O sea, Perseo no lo hizo aposta. Y aquí es cuando se cumple la profecía que veíamos al principio de que Acrisio pues, iba a ser muerto a manos de su nieto. Madre mía, pues ya es mala suerte, ¿eh? Porque qué puntería, qué probabilidad había. Pues sí, así triste para Acrisio, pero esto nos da una gran lección y es que por mucho que nos empecinemos en que no se cumpla el destino, este se acaba cumpliendo de una manera u otra. Aunque espero que de forma más suave en otros casos. Sí, no con disco incrustado en el pecho, a ser posible. Vale, pues si te parece, Alberto, a partir de ahora, visto toda esta leyenda, visto todo lo que hemos escuchado, que es mucha información, podríamos dar paso a una segunda parte del programa donde hablemos, no sé, a hablar más sobre los personajes en sí, a analizar el papel de Medusa, que pasa de ser de alguna manera víctima a ser señalada, a ser marginada y a convertirse en una especie de villana que ¿le da tiempo realmente a actuar como villana en la leyenda de Perseo? Sí, ahora vamos a ver todo el significado y trascendencia del mito. Vamos a hablar sobre Medusa, sobre Perseo, un poco todos los significados que podamos extraer de estos personajes. Muy bien, pues en este caso hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues tal y como hemos dicho, una vez acabado el mito, toca comenzar a desgranarlo, a analizarlo. Estas partes que nos gustan tanto a todos, de pensar en, a lo mejor, mitología comparada, a lo mejor buscar paralelismos en la literatura, en las películas o en otras tradiciones alrededor del mundo. Iba a decir around the world, pero bueno. Alberto,
¿qué podemos extraer así como primera parte? Pero vamos a centrarnos, si te parece, personaje por personaje. ¿Qué es Medusa? ¿Quién es Medusa? Pues eso es una pregunta muy interesante, porque se han extraído muchas lecturas de este personaje. Digamos que Medusa es, bueno, en la versión de Ovidio, es una víctima de los dioses. Al final ella no tenía la culpa y sin embargo acaba convertida en un horrendo monstruo. Entonces aquí es donde entra en juego la estigmatización de las mujeres a lo largo de la historia. Medusa sería un ejemplo. Entonces es como que al final un hombre se siente atraído por una mujer y es la mujer la que tiene la culpa. Aquí lo vemos en su más absoluta apoteosis, por así decirlo. Entonces, en algunas lecturas que se hacen sobre Medusa es, digamos, como un símbolo de los deseos incontrolados, la corrupción interna, el quedar convertido en un monstruo, encima por algo que tú no has hecho. También podría a veces... algunos ven en ella pues la lujuria, ¿no? ese deseo femenino que además te arrastra a la perdición porque te convierte en piedra al fin y al cabo. Entonces aquí podríamos buscar paralelismos, por ejemplo, con las sirenas, que también podrían representar pues ese deseo femenino que te lleva a la destrucción. También, por ejemplo, aquí he encontrado otra figura que es Escila, que también era un personaje femenino que acaba convertido en un monstruo y tampoco fue su culpa. Es decir, al final, en muchos relatos griegos, las mujeres pues, acaban sufriendo un destino muy trágico. Un estigma muy trágico que en este caso viene de manos de otra mujer, porque es Atenea la que la estigmatiza, la que la culpabiliza y la que al final la castiga. ¿Qué dice eso sobre la diosa de la sabiduría por antonomasia? Pues sí, un dato muy a tener en cuenta, es verdad, porque Atenea es la que provoca la tragedia de Medusa. Entonces, sí, es una mujer que sufre a manos de otra mujer, efectivamente. Y aquí también, por ejemplo, Hera, que era la esposa de Zeus, también va a provocar, por ejemplo, a Hércules le provoca muchísimos problemas. En este caso, Hércules era un hombre. Pero, como vemos, los dioses... En este caso puede ser Hera, Atenea o el propio Zeus. En fin, es decir, es que al final quedamos en manos de ellos. Y sí, en el caso de Medusa, encima es a manos de otra mujer. Encima, la diosa de la sabiduría, que dices, jope, tan sabia eres y fíjate, ¿no? Pues sí, esa dualidad entre el bien y el mal, pues la podemos observar muy bien en Atenea. Lo digo porque Atenea, a fin de cuentas, es una de las diosas vírgenes, digamos, que más representan esa imagen de la mujer perfecta, inmaculada, inteligente, pero que tampoco se deja llevar por las pasiones, a diferencia, por ejemplo, de Afrodita. Sí, y claro, en este caso, como su templo había sido profanado, pues entonces, pues qué mejor castigo que, pues eso, convertir a Medusa en algo en lo que a nadie se le ocurriría acercarse, ¿no? Entonces, sí, aquí vemos la venganza, ¿no? En su más pura esencia. Y la marca perpetua para la víctima. Sí, exactamente. Queda ya pues para siempre condenada. Pero esto, a su vez, la convierte en un símbolo de resistencia y en un símbolo de poder femenino. Y os voy a dar un dato. Medusa proviene del griego medousa, que significa la guardiana, la protectora, la que rige. Es decir, funcionaba a modo de talismán frente al mal. O sea, esto es contradictorio, ¿no? Porque ella podría representar el mal mismo, pero protege contra el mal. Y, por ejemplo, en las panaderías, los antiguos griegos solían poner la imagen de Medusa en la entrada para evitar robos, para lanzar un mensaje de aquí no puedes entrar, y de hecho se va a convertir en un símbolo de poder. Bueno, un símbolo de poder. Aquí quiero señalar, tal vez sea porque Perseo toma la cabeza de Medusa como para protegerse de todo sin que él tenga que alzar la mano o sacar una espada. Efectivamente, sí, es el poder mismo. Entonces, a lo largo de la historia va a ser utilizado este símbolo por personajes como, por ejemplo, el propio Alejandro Magno. En el mosaico de Isos, ¿vale?, lo que vemos es que lleva el símbolo de Medusa en su coraza. O sea que es como si le protegiera del mal, le otorga protección. ¿Y quién mejor, no, que el personaje griego, yo creo, el más famoso, quizás, el conquistador más famoso, como Alejandro Magno? Entonces, este símbolo de poder es muy curioso cómo pasa de víctima al poder para repeler el mal en sí misma.
Y aquí ahora voy a hacer un breve repaso de las representaciones de Medusa, por ejemplo, en el arte. Yo creo que la más famosa de todas es la cabeza de Medusa de Caravaggio, que además viene representada en nuestro libro de la mitología griega como nunca antes te la habían contado, pero hay muchas más. Por ejemplo, en escultura también, por obra de Benvenuto Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa, que está en la Plaza de la Signoria en Florencia. También el pintor Rubens la representó, además con la cabeza cortada, en una pose muy dramática. Y más recientemente también tenemos la obra de Antonio Canova, Perseo con la cabeza de Medusa o Perseo triunfante. Claro, muchas veces se representa a Perseo sosteniendo la cabeza de Medusa. Te has dejado el símbolo más importante, que lo vemos a diario todos los veranos, ahora que se acerca la época. La cabeza de Medusa está en muchas piscinas. Sí, es verdad. Digamos que el representar a Medusa en la entrada de ciertos establecimientos o casas confiere protección a aquellos que la habitan, porque da un mensaje de aquí no puedes pasar, o si osas perturbar el reposo de este sitio, pues te van a ocurrir cosas malas, ¿no? Entonces es un mensaje también de advertencia. Y después también, aparte en el arte, más recientemente también tenemos el cine, ¿no? Llamado el séptimo arte, y las películas más famosas donde aparece Medusa y Perseo a ser Furia de Titanes o Clash of the Titans en inglés. Riquísima. Entonces hay una versión que es la de 1981, que es la más clásica, otra más moderna, que es la del 2010, y de igual manera va a ser representado pues, Medusa como un monstruo espantoso y Perseo pues, como el héroe griego por autonomasia, triunfante, honorífico. Y aquí es ahora donde quiero hablar un poco de Perseo, de ese símbolo del héroe griego. Y es el siguiente, ¿no? ¿Qué representa Perseo frente a Medusa? Hemos visto todos los significados de Medusa, pero claro, Perseo vence a Medusa. Entonces, algunos han querido ver pues, el triunfo de la razón, del orden, frente al caos, frente al miedo, frente a la barbarie que representaría a Medusa. Es decir, el triunfo del bien sobre el mal. Aunque, bueno, ya hemos visto que también que Medusa también servía para repeler el mal. Entonces, esto es un poco contradictorio, ¿no? Sí. Pero en muchas historias del mundo griego vemos esa lucha del bien contra el mal, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, con Hércules, con Ulises, con Teseo. Y ahora ya que ya hemos visto la figura de Perseo, la figura de Medusa, ese enfrentamiento entre ambos, el bien contra el mal, o como lo queramos ver. Y ahora me vas a permitir que te interrumpa un poquito, Alberto, porque me gustaría proponerte un pequeño debate. Como siempre ocurre, y como ya nos pasó hablando sobre Odiseo, ¿tú dirías que Perseo es un héroe? A ver, en mi opinión, Perseo sí sería un héroe, pero también es algo interesado, porque se aprovecha precisamente de los poderes de Medusa para llevar a cabo sus objetivos, y además recibe la ayuda de los dioses y de las ninfas, que sin ellos pues no hubiera podido cumplir su misión. Y como habíamos visto, Medusa era una víctima, al menos en la versión de Ovidio. Entonces, claro, aquí es verdad, sí, él enfrenta al monstruo, lo vence, pero claro, hay que tener en cuenta de dónde provenía Medusa. Entonces es héroe, pero a la vez también antihéroe. No sé si me explico. Y también como ocurría con Odiseo, u Ulises, como lo queramos llamar, pues siempre hay esta dualidad. No va a ser siempre 100% bueno o bondadoso o adalid de todas las virtudes humanas, porque habíamos visto también que había convertido en piedra al titán Atlas, así porque sí. Entonces, bueno, pues también, en fin, estos episodios pues también reflejan mucho la naturaleza del personaje. La naturaleza de un personaje que tal vez nos pueda recordar un poquito, a grandes rasgos, sabemos las distancias, a esos personajes del mundo de la empresa, del mundo de la bolsa, que son como el interés puro y duro, que se mueven en función de las oportunidades que ven, en función de las lagunas que se pueden encontrar, y a lo mejor para ascender en su camino hacia un éxito que puede estar más o menos buscado, o que busca más dinero, o más fama, o lo que sea, terminan comiéndose a personas que no siempre se merecerían que se las coman. ¿Podría ser? Sí, es verdad. Al final Perseo pues pasa encima de la propia Medusa, del titán Atlas, y bueno, y de otros personajes, ¿no? Polidectes también, que bueno, que es verdad que este era un personaje malvado que se quería casar con su madre. Pero sí, es decir, para llevar a cabo sus objetivos y para alcanzar la gloria, pues tiene que pasar por muchos personajes, ya sea injusta o justamente.
un poco lo que le pasaba a Hércules también, o el propio Odiseo, o Teseo, o en fin, es que es como, digamos, una repetición en casi todos los mitos griegos. ¿No crees, Marta? Incluso te lo llevaría un poquito más allá, porque no es que quiera juzgar al personaje haciendo un juicio de valor, pero cuesta ver una buena acción que haya hecho Perseo en sus aventuras, aparte de la de haber rescatado a Andrómeda. Pues, en fin, al final es, digamos, una sucesión de acontecimientos que lleva a cumplir la profecía de que iba a asesinar a su abuelo. Entonces, al final, por X o por Y, pues se acaba cumpliendo. Y en su camino pues se encuentra con Medusa, rescata a Andrómeda, que eso sí es verdad que es una buena acción. En fin, es esa dualidad, ¿no? Siempre, digamos que yo siempre digo que todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Eso es así. Y en el caso de Medusa, ¿cuál fue su sombra? Porque parece que ella se vio abocada a convertirse en ese monstruo, quedó marcada, pero parece que al mismo tiempo terminó asumiendo que era un monstruo, porque todas esas estatuas que se describen en el poema de Ovidio, de todas las personas que han muerto al mirar a Medusa, tal vez ella de alguna manera terminó diciendo: todos decís que soy un monstruo, pues soy un monstruo. Pues no le quedaba otra que aceptar su condición, porque no podía volver hacia atrás, no podía volver a convertirse en humana. Entonces, al final, claro, pues todos aquellos que se encontraban en su camino, ya se fuera por accidente o porque querían enfrentarse a ella, pues acababan muertos. Entonces, ella acaba aceptando su destino hasta que se encuentra con Perseo. Y aquí quiero dar otra lectura, y es la siguiente, que ahora se reivindica mucho la figura de Medusa como ese símbolo de poder femenino. Yo lo he visto tatuado, por ejemplo, en algunas mujeres, porque quieren, digamos, reforzar ese papel, ¿no? Decir, oye, pues aquí está Medusa, ¿no? No sé si esto es apropiado comentarlo, tal vez puede ser un tema muy serio, entiendo que depende de cada persona, pero yo he conocido a algunas personas que han tenido, digamos, experiencias difíciles, tal vez no del calibre de la que tuvo Medusa, pero gente que ha tenido experiencias difíciles se tatúa a Medusa, se tatúa la cabeza de la Gorgona como símbolo de resistencia, precisamente, o como una forma de decir: no me habéis tumbado. Pues sí, es una cosa bastante curiosa. Y yo creo que Medusa, pues ahora está en el ideario popular como, sí, puede ser un monstruo, pero a la vez un símbolo de poder, un símbolo de esa resistencia femenina, pues frente a situaciones injustas. Y yo creo que pues ahora ha cambiado mucho también, ¿no? Ese papel. No solo tiene por qué ser femenina, yo te diría que es un ser que al final se ve sometido a muchas injusticias, algunas injusticias, y que por A o por B, pues hace lo que puede por sobrevivir o por salir adelante o por adaptarse a un mundo que la marca. También es un poco reflejo de lo que sería el Frankenstein de Mary Shelley, y ese monstruo que intenta acercarse a los humanos, que intenta ser bueno, que quiere aprender a amar, podríamos decir, pero como todo el mundo huye de él, lo acusa, lo señala con el dedo, termina asumiendo que, que si todos decís que voy a ser esto, pues voy a ser esto y os vais a enterar. Como esa venganza motivada por el dolor, tal vez. Sí, puede ser otra lectura también. Entonces, claro, estos a veces son monstruos incomprendidos, ¿no? Y en el caso de Medusa, pues yo creo que es un claro ejemplo. Porque, claro, a diferencia de otros monstruos, como por ejemplo el Minotauro, al final el Minotauro no tenía una concepción de sí mismo, no tenía raciocinio, por así decirlo. Simplemente pues devoraba a los humanos que se encontraba por el camino y ya está. Pero es que Medusa antes había sido humana y ahora queda convertido en ese ser grotesco. Entonces eso le confiere ya humanidad per se frente a otras criaturas. Así que, bueno, no sé si te gustaría comentar algo más, tus propias impresiones sobre Medusa, y ya podríamos finiquitar este programa. ¿Ves cómo no te hago falta para nada, Alberto? Bueno, en general yo diría que la visión sobre Medusa ya la he expresado un poco, pero sí, yo la compararía con ese tipo de personajes, pues Frankenstein, o lo podemos llamar también, Drácula no tiene ese lado humano, o también Caleb Williams, que es un personaje de las novelas del padre de Mary Shelley, que es el incomprendido. Incluso también un poco con Quasimodo del Jorobado de Notre Dame. Son esos personajes que parecen condenados ya de partida, no tanto por lo que han hecho ellos, sino por lo que han decidido otros,
dícese las normas sociales, dícese las leyes, dícese la sociedad, dícese las circunstancias. Y tal vez me recuerda un poco a lo difícil que puede ser para algunas personas salir adelante cuando han cargado toda la vida con un estigma o con la sensación de que no sea válido, de que les hayan dicho abiertamente tú no vales o tú eres peor o tú eres... Es que no puedo decir la palabra porque sería un poco poco elegante para decirlo aquí en el medio, pero creo que me habéis entendido todos. ¿No, Alberto? Sí, yo creo que tienes mucha razón, Marta. Y bueno, espero que este relato sobre Medusa y Perseo pues les haya interesado a los oyentes. Y desde luego te volveremos a invitar próximamente, Alberto, de eso no tengas ninguna duda. Así que, bueno, también os pregunto yo ahora a vosotros, ¿qué opinión tenéis de Medusa? ¿Qué opinión tenéis de Perseo? Yo espero que hayáis disfrutado y bueno, como siempre, ya sabéis que me tenéis para lo que necesitéis. Aquí, en Ratos de la Historia, todos los lunes por la noche y todos los jueves por la noche. Como ya sabéis, yo os animo a que nos dejéis en comentarios pues vuestras opiniones, vuestras teorías. Si queréis que se genere un debate, pues se puede generar. Sois libres de decir lo que queráis. Y bueno, Alberto, aquí me despido de ti. Pues muchas gracias, Marta, y estoy a la espera del siguiente programa. Perfecto. Y vosotros quedaos a la espera del próximo capítulo de Relatos de la Historia. Aquí ya sabéis que estoy en iVoox, ya sabéis que estoy en Spotify, en Apple, en YouTube, en Podimo. Me podéis encontrar en casi todas partes. Así que, bueno, un beso para todos y muy buenas noches.